me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por este día de vida que nos concedió. Amén. Gracias por este tiempo que el Señor nos ha permitido poder congregarnos en su nombre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, yo les ruego que abramos nuestra Biblia, vayamos a la carta de Pablo a Tito, en el versículo capítulo 1. La carta de Pablo a Tito, capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. La carta de Pablo a Tito, capítulo 1 y el versículo 9, hermanos. ¿Lo encontramos? Entonces vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos una vez más delante de tu presencia y te damos gracias por un día más de vida que nos concediste, Señor mío. Ahora te ruego, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú ministrando nuestra vida a través de tu palabra y nos puedas hacer comprender y entender, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestros corazones en este día, Señor. Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, en el que estamos delante de tu presencia. Te damos gracias porque podemos venir en este día a hacernos uno contigo, Señor. Ahora te rogamos, te pedimos, Señor, la dirección, la administración de tu Espíritu Santo, Señor, en todo lo que vamos a compartir con mis hermanos, que no le falte la fe a ninguno de ellos, Señor, para recibir tu palabra y que no me falte a mí, Señor, la gracia para poder transmitirlo, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Me venía a la memoria, ¿no? Un hermano, ¿no? Un hermano que vivió en los primeros siglos de la iglesia, que se llamó Agustín. Y realmente, ¿no? El Señor a través de todos los tiempos ha escogido a quienes, a los viles, ¿no? Y a los menospreciados. Agustín fue uno de los padres de la iglesia. Y fue alguien dedicado a la búsqueda del bienestar propio, ¿no? Dedicado, ¿no? a la fama. Él no le gustaba ser pobre, no le gustaba la pobreza y buscó la riqueza, la buscó y la encontró y en la riqueza encontró el placer. ¿Sabe que cuando uno encuentra la riqueza, encuentra el placer, y en el placer encuentra el pecado, encuentra la ruina? Y este hombre dice que fue en aquel tiempo un abogado muy prominente, un expositor de la palabra, un orador, así es la palabra, un orador muy famoso en aquellos días, San Agustín, se lo conoció como San Agustín después. Pero dice que llegó a ser alguien muy famoso, ¿no? En cuanto a alguien, un orador que no había orador como él. Y llegó hasta el mismo emperador, a ser la voz del emperador de Roma en aquellos tiempos. Pero dice que él buscaba, ¿no? La verdad. Y se encontró con un sacerdote, un obispo de aquellos días, y le dijo: el hombre no puede buscar la verdad, le dijo, la verdad viene a él. Y la verdad es su nombre, le dijo, la verdad es Jesucristo. Hasta que realmente la verdad vino a este hombre. Jesucristo lo llamó, Jesucristo lo escogió, ¿no? Y dejó todo lo que era, abandonó todo lo que él había alcanzado. Y fue uno de los varones
que escribió muchas cosas. Yo estuve buscando libros de él y que los voy a comprar, son caros. Pero él hacía énfasis en algo, en ese tiempo, en el carácter cristiano. Y él decía que ningún ministro que no tenga el carácter de Cristo puede ser un ministro de Dios. Y dije, wow. Entonces digo, Señor, yo quedo descalificado. Dije, gloria al nombre del Señor. Y hacía hincapié en que cada cristiano tiene que alcanzar el carácter de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es hacia donde vamos nosotros, amados hermanos, hacia alcanzar el carácter de Cristo. La revelación de la palabra de Dios vino a nosotros para que nosotros podamos alcanzar esto, porque si no viene por revelación, nosotros no lo podemos alcanzar, ni siquiera lo sabíamos. Entonces, amados hermanos, nosotros miramos esto, ¿no? Esta palabra que nosotros leímos acá, lo que Pablo le escribe a Tito, le dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, dice. Para que también pueda soltar con sana enseñanza, dice, y convencer a los que contradicen. Amados hermanos, nosotros miramos esta carta, ¿no? Y miramos las cartas de la primera y la segunda carta a Timoteo. Y nosotros vamos a encontrar ahí en la primera carta a Timoteo, en 3 ocasiones, que Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel es esta. Y le repite por 3 veces, ¿no? En diferentes versículos y capítulos de la primera carta. Y también en la segunda carta, por una vez, le vuelve a repetir, palabra fiel es esta. Y dice en el capítulo 4, verso 9, ¿no? De la primera carta, dice así, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Y lo que Pablo estaba queriendo hacerle saber a Timoteo, a Tito, ¿no? Era el valor de la palabra, el valor de lo que él había recibido, el valor en cuanto a la revelación que él había recibido. Amados hermanos, él dice que el Evangelio, en el capítulo 1, el verso 11 y el verso 12 de la carta a los Gálatas, él dice el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, dice, por eso no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él lo que estaba anunciando no era el Evangelio que lo había traído de hombres, ni había sido enseñado por hombres, sino que lo había recibido por revelación de Jesucristo. Y esa revelación que Pablo recibió era para la iglesia. Esa revelación que Pablo le recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y esa revelación, amados hermanos, lo llevaba al creyente, a aquel que la recibía, lo llevaba a un lugar. Lo ponía en un camino y lo llevaba hacia un lugar. ¿Hacia dónde lo llevaba? Lo llevaba hacia la perfección. Y lo que Pablo quería, el capítulo 1 de Colosenses, dice esto, mire. Dice el versículo 28, dice, ¿a quién anunciando? ¿A quién anunciamos? Dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Y esta era la revelación que Pablo tenía. O sea, la revelación para la iglesia del Señor era que él podía, por medio de ese mensaje, enseñar, amonestar a todo hombre y presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y lo que Pablo quería hacerle saber a Tito, a Timoteo, era el valor de la revelación que él había recibido. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque dice Pablo en la segunda carta, dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he guardado la fe. Pero él sabía que ya estaba para ser sacrificado y él mismo, amados hermanos, en el capítulo 20, el verso 35 en adelante de los Hechos de los Apóstoles, viene anunciando y diciendo lo que iba a suceder después de la partida de él. Que iba de entre ellos mismos se iban a levantar quienes no iban a perdonar al rebaño. Pero Pablo tenía puesta la esperanza, sabemos que en Jesucristo, pero en aquellos varones que habían estado con él. Tito y Timoteo eran varones que habían aprendido con él y que eran ministros jóvenes y que Pablo le había enseñado y que después de la partida de él ellos iban a quedar. Y él les quería hacer entender, les quería hacer comprender el valor de la palabra que Pablo había recibido y a dónde podía llevarlo
amados hermanos, ¿a dónde podía llevarlo? A aquellos que creían en el mensaje del Evangelio que Jesucristo le reveló a Pablo, que lo iba a llevar ¿a dónde? A la perfección. Por eso que él habla en el capítulo 3, en el verso 1 en adelante de la carta a los Efesios, y dice ahí, comienza a anunciar él la revelación del misterio que le fue encomendado a él. Dice ese misterio que había estado oculto por los siglos y las edades y que Dios le reveló a Pablo, ¿para qué? Para que él lo anunciara y para que él aclarara el misterio. ¿Amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Y él lo quería hacer y comprender bien a esto, porque él ya estaba para irse. Él ya terminaba su carrera, ya terminaba el periodo de él. Por eso, amados hermanos, que nosotros estamos acá por un periodo de tiempo y nosotros vamos a terminar también nuestra carrera como Pablo. Amén. Amén. Pero que nosotros podamos decir también como él, que él quería acabar la carrera con gozo y el ministerio que le fue encomendado. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, él quiso hacerle comprender a esto y dice, palabra fiel. Palabra fiel, palabra fiel, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Él sabía que si alguien, el más pecador de todos los pecadores, el peor de todo, él recibía, se le anunciaba, se le amonestaba y recibía el Evangelio de Jesucristo, amados hermanos, iba a ser puesto en el camino de la perfección. Porque la revelación que Jesucristo le da a Pablo es para la iglesia. Y en esa revelación nosotros encontramos todo lo que nosotros necesitamos para tener derecho a entrar por las puertas en la ciudad allá arriba. Encontramos todas las doctrinas de Pablo son para entrar allá arriba, para tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad. ¿Se da cuenta? Y no estoy diciendo con eso que el resto de la Escritura no sirve. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros miramos, amados hermanos, y vemos de alguna manera, ¿no?, el deseo de Pablo de que se conozca el valor. Pero acá dice, amados hermanos, habla ya de aquellos que son retenedores de la palabra fiel. Dice, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar también con sana enseñanza. Entonces, preguntémonos nosotros, amados hermanos, pregúntese usted hoy en este día, ¿usted es retenedor de la palabra? Porque esta palabra es una palabra fiel. Todas las cosas que Dios nos ha venido enseñando a través de su Espíritu Santo, amados hermanos, es una palabra fiel. Es una palabra que nosotros nos lleva hacia un lugar. No estamos nosotros sin dirección. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo le quiso mostrar que esta palabra es digna de ser recibida. Que esta palabra es fiel. Pero, amados hermanos, tienen que aparecer aquellos que retengan la palabra fiel. Esta palabra es fiel. Cuando hablamos de una palabra fiel, hablamos de una palabra que tiene valor. Eso es lo que Pablo quería mostrar. Quería mostrar que esa palabra que Jesucristo le había revelado, amados hermanos, o el Evangelio que Jesucristo le había revelado a Pablo, tenía un valor. Y que necesitaba este Evangelio, que tiene un valor, necesitaba encontrarse con aquellos que son retenedores de esa palabra. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, y aquel que, amados hermanos, solamente puede retener la palabra es alguien que es fiel. ¿Se da cuenta? Alguien que realmente es fiel, amados hermanos, para que nosotros, para que usted y yo pudiéramos retener la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos hizo morir y nacer de nuevo. Nos llevó al agua del bautismo, amados hermanos, nos hizo morir por la fe en el agua del bautismo y nos hizo resucitar para una vida nueva. Y ahora nos encontramos nosotros que somos una nueva criatura. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, no las puede entender. Entonces no le puede pedir Dios que a alguien que retenga la palabra fiel si no ha muerto y nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre natural rechaza la palabra.
Viene en contra de la palabra. No quiere saber nada con la palabra de Dios. No puede retenerla aunque quiera. No puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que morir y nacer de nuevo. ¿Se da cuenta? Tiene que morir, nacer de nuevo. ¿Y quién se levanta? Se levanta el hombre nuevo. Y en el hombre nuevo nosotros encontramos todas las virtudes de Cristo. Encontramos en el hombre nuevo también a alguien que es fiel. Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, le dice, lo que viste, lo que oíste, dice. Esto encarga a hombres fieles. No le dice a cualquiera. Le dice, encárgale esto a hombres fieles. Lo que oíste de mí, lo que aprendiste, lo que viste, encargale a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. O sea que la palabra fiel, amados hermanos, no puede ser tomada, amados hermanos, como una antorcha o como una posta, como en las carreras. ¿Vio que en las carreras de las Olimpiadas hay una carrera que es de 100 metros? Pero hay una carrera que es de 400, de 500 metros, que un solo corredor no puede correrla, no puede llegar uno solo. Tienen que ir 4 o 5 corredores y correr hasta un lugar uno, después le entrega la posta que se dice, no sé, y ¿vio? Nunca lo vio en la televisión, que viene uno primero, el primero sale corriendo, pero viene con algo en la mano. Y cuando llegó al punto de que va a partir el otro estira la mano hacia atrás y el otro le toma la posta y sigue corriendo. Y para Pablo, Timoteo y Tito eran eso, ellos iban a seguir corriendo en la carrera. Pablo ya la terminaba, pero les pasaba algo que tenía valor, como se nos pasa a nosotros, como se nos dio a nosotros la Escritura, se nos dio a nosotros la revelación de la gracia de Dios. Y aquellos, amados hermanos, que corren esta carrera, no pueden correrla si no son fieles. Amados hermanos, si no han entendido lo que es ser fiel. ¿Se da cuenta? Y no porque yo diga que soy fiel lo seré, y no porque usted diga que es fiel lo será. Sino que mostrando que es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Ese es fiel. ¿Se da cuenta? Porque Pablo no le escribe al carnal, le escribe al hombre espiritual. Y no puede pedirle al hombre carnal que retenga la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y es vida. Y el hombre carnal la rechazó siempre. ¿Se da cuenta o no? Capítulo 8 de Romanos, el versículo 7, ¿qué dice ahí? Amado hermano, dice que el hombre carnal, que la carne no percibe, no recibe, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, aunque quiere. ¿Ve? Entonces, ¿a quién le pide que retenga la palabra? Al hombre espiritual, al hombre nuevo, al fiel, aquel que es fiel y que va a retener la palabra tal como ha sido enseñada. Y si la va a retener, ¿por qué la retiene? La retiene porque tiene un valor. Y eso es lo que usted tiene que preguntarse en este día. Si esta palabra, si la palabra que usted está recibiendo para usted tiene valor. ¿Se da cuenta? Si para usted tiene valor, entonces usted es un retenedor de la palabra fiel. Porque esa palabra fiel lo va a llevar a usted a alcanzar, ¿qué? La imagen de Cristo, el carácter de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No le podemos agregar ni le podemos sacar. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dio, amados hermanos, para nosotros en la Escritura es perfecto y es completo. Él lo que dio, lo dio de una forma perfecta y completa. O sea que no le hace falta nada. No le hace falta que se le agregue y no le hace falta que se le quite. Porque si se le agregue significa que le falta. Y si se le quita significa que le sobra. Pero no le sobra ni le falta. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuántos hay que quieren o pretenden o han dicho que son fieles y han basado su fidelidad, no sé, porque son obedientes o porque entienden? No es porque usted entienda o porque obedezca o porque tenga un don ministerial ser fiel. El ser fiel, amados hermanos, depende de lo que nosotros hemos alcanzado en cuanto a la misericordia de Dios. Pablo dijo, yo doy mi parecer como alguien que ha alcanzado misericordia para ser fiel. Alabado sea el nombre del Señor.
Jesucristo, el Señor, amados hermanos, cuando Él triunfó, cuando resucitó y cuando fue a los cielos, dice que tiene un cinto acá. ¿Y qué dice? Fiel y verdadero. ¿Se da cuenta? Y los que están con Él, ¿quiénes son? Son llamados, escogidos y fieles. O sea que no todos están con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuánto han basado su fidelidad? En un don ministerial. Que porque Dios le dio un don ministerial, dijeron que ellos eran fieles. O cuánto han basado su fidelidad en porque dicen, no, yo soy obediente. O porque yo entiendo. No, la fidelidad se basa en la misericordia que nosotros hemos recibido para ser fiel. Porque si Él no nos alcanza de su misericordia para ser fiel, nosotros no podemos retener, no podemos ser fieles, no podemos alcanzar absolutamente nada. Por su misericordia nosotros somos lo que somos. ¿Se da cuenta? Y nuestra fidelidad no depende de nuestra capacidad, no depende de nosotros, sino depende de la misericordia de Dios. Depende de lo que Él puso adentro de nosotros. ¿Se da cuenta, amado hermano? Por eso es que nosotros tenemos que comprender esto y ver, ¿es fiel la palabra? Entonces es digna de ser recibida. ¿Es digna de ser recibida? Entonces tiene que ser retenida por aquellos que cada día la reciben. Y si es retenida por ustedes, entonces tiene que ponerse por obra. Ninguno que no retenga la palabra fiel, amados hermanos, no va a quedarse sin ponerla en práctica. Amén. ¿Se da cuenta? Ninguno que recibe y que retenga la palabra fiel va a quedarse quieto. Esta palabra no lo va a dejar estar ocioso ni sin fruto. ¿Se da cuenta? Entonces, retenedor de la palabra fiel. Pregúntese usted, amados hermanos, usted pregúntese individualmente si usted es retenedor de la palabra fiel, o pregúntese si usted es fiel. Pero si descubre que no ha sido fiel, a partir de hoy la gracia de Dios lo puede capacitar, puede alcanzar en esa gracia la misericordia de Dios para ser fiel. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros, cuando nos encontramos o sabemos que no somos fieles, cuando no somos nosotros oidores olvidadizos. Recibimos la palabra, nos vamos de acá y nos olvidamos. Entonces, no puede decir usted que es fiel o que retiene esta palabra. Se da cuenta que tiene valor, que tiene un valor espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, no puede pronunciarse usted como un fiel si es olvidado, se olvida de la palabra. Si echa atrás el consejo de Dios para establecer su propio consejo o su propia forma. ¿Se da cuenta? Entonces no es fiel. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos que pararnos, amados hermanos, y buscar en nosotros mismos, adentro de nosotros, si verdaderamente estamos siendo retenedores de la palabra fiel. Retenedor de esta palabra que el Señor, amados hermanos, la ha cuidado con tanto amor durante siglos y siglos para que sea revelada a nuestros corazones en este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, el Señor, a través de todos los tiempos, jamás se quedó sin testigos. Jamás se quedó, amados hermanos, sin varones y mujeres que mostraran y manifestaran su fidelidad, su devoción a Cristo y a su palabra. Por eso, y el tiempo, amados hermanos, los tiempos han cambiado porque las culturas han progresado, ¿no? El hombre ha progresado en cuanto a la ciencia y cuanto a un montón de cosas que antes no se veían, pero el corazón del hombre es el mismo. El corazón del hombre que estaba en la primera iglesia, el corazón que está en este tiempo, también es el mismo. No ha cambiado el corazón del hombre, solamente el corazón del hombre cambia cuando tiene un encuentro con Jesucristo. ¿Se da cuenta? Pero el corazón, la maldad del corazón del hombre es el mismo. Usted se piensa que solo Agustín quería buscar riqueza y que no le gustaba ser pobre. A Agustín no le gustaba ser pobre, al que le comenté hace un rato. Dice que él fue a buscar él fue a buscar la riqueza porque no le gustaba ser pobre. ¿Y a quién le gusta ser pobre?
Sin embargo, lo encontramos a Cristo que se hizo pobre por nosotros para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y encontramos a miles de hombres en toda la historia que se han hecho pobres ellos. Amados hermanos, ¿para qué? Para que con esa pobreza ellos pudieran adquirir la verdadera riqueza del Evangelio. Yo conozco un hombre que era rico, amados hermanos, y que cuando leyó las escrituras, cuando fue a un hotel y abrió una escritura que dejan los gedeones en los hoteles, y leyó al joven rico, y le dijo, y cuando el Señor le dice, deja todo lo que tiene, vende todo lo que tienen los pobres y ve y sígueme. Y este hombre dice que fue tocado de tal manera por el Señor, que fue y regaló todo lo que tenía, y lo siguió a Cristo hasta hoy. Alabado sea el nombre del Señor. Un empresario, alguien rico, un empresario que tenía mucho dinero. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, a la iglesia, ustedes que están acá, nosotros que el Señor nos ha alcanzado una luz para comprender y para ver, ¿a dónde usted está buscando la verdadera riqueza? Nuestra verdadera riqueza es lo que usted tiene adentro. Lo que nosotros tenemos adentro es a Cristo. Nuestra verdadera riqueza es lo que tiene usted en la mano, es su palabra. Esa es nuestra verdadera riqueza. ¿Se da cuenta? Cuando el hombre encuentra a Jesucristo, amados hermanos, se da cuenta de que él no vale nada, que no es nada y que lo que tiene tampoco es nada. Estos hombres en la historia se dieron cuenta de todo esto y quedó plasmado en la historia hombres que hicieron cosas tremendas para el Señor. Bendito sea su nombre. ¿Se da cuenta, amado hermano? Entonces, retenedor de la palabra fiel. Usted tiene que ser un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Retener, ser firme en la fe. Firme adicción a la fe. Eso significa retener. Retener, ser firme en la fe. Firme adicción a la fe. Firme en la fe. Firme adicción a la fe. Y ahí, amados hermanos, adicción es ser adicto a la fe. ¿Se da cuenta, amado hermano? Ser adicto a la fe es como alguien que se droga. Alguien que depende de una droga. ¿Se da cuenta? Y que no puede tomar otra y que no puede dejar de tomarla porque si deja eso, se muere. ¿Se da cuenta? No sé si alguno fue drogadito acá, pero si el drogadito depende de eso, es esclavo, porque la adicción es una esclavitud. Y acá dice, firme adicción a la fe. O sea que encontramos que nosotros, si somos retenedores de la palabra, nos vamos a encontrar que estamos adheridos a esa fe y que no podemos abandonar la fe, que no podemos abandonar la palabra fiel. Que la palabra esa, nosotros la necesitamos, que somos adictos a esa y que no la podemos cambiar, que no podemos abandonarla. ¿Por qué? Porque estamos adictos a esa palabra. ¿Se da cuenta, amado hermano? ¿Cuánto le ha pasado que han recibido el mensaje de la gracia y después no han podido recibir otra cosa que el mensaje de la gracia? ¿Por qué, amados hermanos? Porque el mensaje de la gracia es el que cautiva el corazón. ¿A cuánto se le dice, hermano, no tiene que pecar? Hermano, no tiene que ser amigo del mundo, pero no se le dice cómo dejar de pecar. No se le enseña cómo dejar de pecar. ¿Se da cuenta? Solamente se le trae una información, pero no se le trae el remedio para la enfermedad. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que pasa hoy. Se dice, no haga esto, no haga lo otro, no vaya para allá, no mire acá, no esto. Pero no se le enseña cómo salir, cómo escapar de lo humano, de lo carnal. No se le enseña. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es fiel esta palabra? Entonces, nosotros somos adictos a ella. Usted se tiene que ser adicto a esta palabra. ¿Se da cuenta? Que no puede meterse otra cosa que sea esto. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque si no, se la cambia. Y lo que Pablo quería, amados hermanos, hacerles entender el valor que tenía esta palabra por lo que venía. Venía el engaño, venían aquellos que iban a cambiar la palabra de Dios. La iban a cambiar, amado hermano. Y si la cambiaban, iba a perder el valor.
Iba a perder su poder. Entonces decía, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Se da cuenta? Y esta palabra, ¿cómo vino? Vino a Pablo por una revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Si usted va a la carta de los Efesios, en el capítulo 1, Pablo cuando habla y mira a la iglesia de Éfeso y ve que había alcanzado el amor, ve que había alcanzado la fe para con todos los santos, ¿qué pide? Y dice, ¿qué más hay que pedir? Pero le pide. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿No habían alcanzado todo ya entonces? No. ¿Faltaba más? Parece que sí. ¿Y si Cristo es infinito? Su palabra es infinita. Y Pablo se para en la iglesia a Éfeso, que es la iglesia más elevada en cuanto al conocimiento espiritual, los mira y dice, amén, han alcanzado la fe, han alcanzado el amor para con todos los santos, pero ahora yo pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Había más todavía, más tenía que Dios revelarle, más le tenía que revelar. Y si Dios no revela, es en vano, hermano. Si Dios no revela el plan y el propósito para con la iglesia, no puede, amados hermanos, el hombre encontrar el camino correcto. Porque si Dios no lo hace entender, si Dios no lo revela, no lo revela. Padre, dice, Jesús dijo, Padre, te alabo, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas. Significa que Dios la puede esconder. Y si la esconde Dios, ¿quién lo encuentra? ¿Amén? Amén. ¿No le escondió Dios al profeta allá en una cueva? Cuando acá lo estaba buscando para matarlo. ¿No lo escondió? Amén. ¿Quién lo encontró? No lo encontró nadie. Porque cuando Dios se esconde, el hombre por más que vaya, golpee, pida, ore, ayune, se esfuerce y pide y busque, si Dios no se lo hace entender, si Dios no se lo revela, no hay forma de saberlo. ¿Se da cuenta? Entonces, esta palabra, amados hermanos, es una palabra fiel y digna de ser recibida. Una palabra que tiene que ser retenida por nosotros porque es una palabra fiel. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque al retenerla, nosotros la vamos a practicar, la vamos a poner por obra y vamos a ver lo que produce en nosotros. Esta palabra nos convierte a nosotros en una adicción. Nosotros no la podemos dejar. Amados hermanos, no la puedo dejar. ¿Por qué? Porque esta palabra me ha convertido en lo que soy hoy. Me ha sacado de la ruina donde yo estaba, amado hermano, y me ha llevado a otro lugar espiritual en el cual nunca he estado. Como ustedes también, amado hermano, ¿se da cuenta? Entonces por eso es que tiene que ser retenida. Por eso es que tiene valor. ¿Se da cuenta? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tener o retener. Se utiliza de una concepción mental. Dice, concepción es la acción o el efecto de concebir. Concebir es nacer. ¿Se da cuenta? Y aquello que nosotros hemos recibido, esta palabra ha concebido en nosotros algo. Ha nacido algo y cuando nace, una vez que nace, lo único que hace, lo que nace es crecer. ¿Se da cuenta? Y esta palabra que dice que va creciendo también en nosotros y que lleva fruto en nosotros. Se da cuenta, una vez que nació, no puede volverse atrás, no puede ser abortada, no puede ser destruida. Nació y va hacia adelante, va creciendo en nosotros. El problema es cuando esto no crece en nosotros, cuando nosotros no vemos los resultados que esta palabra trae al corazón del hombre. Al corazón de la mujer. Cuando nosotros no vemos los resultados, ¿es por qué? Es porque se está rechazando la palabra, es porque se está resistiendo a la palabra, amado hermano, es porque se está resistiendo, entonces no puede producir la obra, el cambio que tiene que producir en los corazones. ¿Por qué? Y porque como Janes y Jambres resistieron a Moisés, estos también resisten a la verdad. ¿Cuántos resisten a la palabra? ¿Cuántos, amados hermanos, estuvieron sentados o están sentados en las congregaciones y lo único que hacen es resistir a la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque no es lo que ellos quieren oír. No es el consejo que ellos esperan. No es lo que ellos quieren, no es lo que ellos quieren recibir en un domingo de culto. Entonces, como no les gusta lo que ellos quieren recibir y no es para ellos, y no lo reciben y lo rechazan, o lo dejan a un costado. Entonces, se sigue de la misma forma, de la misma condición espiritual, y nunca se crece.
Pero sin embargo dice que esto es una concepción mental. El retener se produce una concepción mental, que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, da a luz algo en nosotros. ¿Se da cuenta? Que no puede volverse atrás. Una vez que nació, nació. Y no lo puede detener. No puede recibir otra cosa, no puede meterse otra cosa, no puede entender otra cosa, no puede volverse atrás por otra cosa, no puede. Porque se produjo una concepción mental. Es cuando viene el entendimiento, amados hermanos, cuando viene la luz de Jesucristo, resplandece en nosotros el entendimiento y no podemos entender otra cosa que la palabra fiel. Ahora, si el Señor nos permite, nosotros vamos a ver esto en 2 veces. El domingo que viene vamos a seguir. Pero yo le voy a hablar esto. Mire, dice, y también dice, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amado hermano, dice así, 2 Timoteo capítulo 1, verso 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Nadie que no retenga, que no sea un retenedor de la palabra fiel, puede exhortar con sana enseñanza. Y acá le dice Pablo algo a Timoteo, le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y ahí la palabra forma, retén la forma de las sanas palabras. La palabra forma, amados hermanos, es una delineación, un bosquejo, trazar un plano o seguir el plano trazado. Es una representación, una pauta. Es como seguir un plano, es como seguir un dibujo. ¿Se da cuenta? ¿Se entendió? Le pongo otro ejemplo en la Escritura, en el capítulo 26, en el verso 30 de Éxodo, cuando Moisés se disponía a erigir el tabernáculo, Dios viene y le dice, haz conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Y lo vuelve a repetir 2 o 3 veces, ahí en Éxodo, en Número, y en Hebreo vuelve de vuelta a recordar en el capítulo 8, verso 5, cuando Moisés quería levantar el tabernáculo, cuando quería edificar el tabernáculo, amados hermanos, viene Dios y le dice, ten cuidado de hacer conforme al modelo que se te mostró. O sea, lo que estaba diciendo es la misma palabra que dice acá, que siga la forma, que siga el trazo, que siga el plano como se le había mostrado ya en el monte a Moisés para edificar. Y hoy venimos a nosotros, en este tiempo, amado hermano, y el Señor le dice a Timoteo, guarda la forma de las sanas palabras. ¿Por qué? Porque guardando la forma de las sanas palabras va a poder exhortar con sana enseñanza. Y dice, seguí el plano, seguí el trazo, como yo te enseñé, como yo te expliqué, como yo te enseñé a hacer. No le agregue ni le quite nada, porque esto no tiene error. ¿Se da cuenta? No tiene error. Lo que Dios le había revelado no tenía error, amado hermano. Entonces seguí así. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay quienes han aparecido, amados hermanos, que han querido hablar cosas para decir que nunca fueron oídas por otro y que ellos fueron los únicos que hablaron lo que ellos hablan y entraron en el error. Cuando alguien quiere hacerse ver, cuando alguien quiere mostrarse que sabe, amado hermano, está preocupado por solamente mostrarse que sabe y no está preocupado por hacer entender la palabra a los hermanos, entonces ¿qué peligro corre? Corre peligro de entrar en el error, porque está buscando decir cosas que otros no la dijeron. ¿Se da cuenta? Entonces corre peligro de entrar en el error. Por eso que Pablo dice, seguí la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Seguí el trazo, hacé como se te dijo, como se te enseñó. Así, 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 así. No le agregues ni le saques. Esto es completo y es perfecto en Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, él lo que tenía que hacer era seguir lo que se le había enseñado. Amado hermano, y si algo tenemos que entender, eso nos lo revelará Dios. Y si Dios no quiere que entendamos nada nuevo, no lo va a revelar. Y no va a seguir que nosotros sigamos como tenemos que seguir. Porque si Dios lo oculta, ¿cómo lo encontramos? Pero cuando se está preocupado por decir cosas nuevas, se puede correr el riesgo de entrar en el error. Alabado sea el nombre del Señor.
Alabado sea su nombre. Dice acá, sigue la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Entonces, él iba a poder exhortar, ¿cómo? Con sana enseñanza. Con una enseñanza que iba a producir vida en el corazón de aquellos que lo oyeron. ¿Se da cuenta? Y así también nosotros. Así también nosotros podemos guardar la palabra, ser retenedores de la palabra y seguir la forma de las sanas palabras. Y así poder exhortar con sana enseñanza. No cambiemos ni agreguemos. No saquemos ni pongamos, porque esto es perfecto, ¿se da cuenta? ¿Y cuánto han aparecido? No, yo escuché de ministros que no era necesario enseñar la justificación. Dice, no es necesario enseñar la justificación. Que hay que seguir. Otro ministro, yo lo escuché y dijo, no, la justificación es una doctrina que trae mucho conflicto. Y no la enseñaba más. Sin embargo, en un tiempo la estaba enseñando. ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, ¿qué hizo este? Y le sacó. Le quiso sacar al trazo, al modelo, porque le pareció que no era así. Entonces, no es necesario esto. Y así empiezan. Es como cuando uno hace una comida y dice, no, ¿para qué le voy a poner sal? ¿Para qué le voy a poner papa? ¿Para qué le voy a poner carne? Le empieza a sacar a la receta original, le saca ingredientes que los necesita. Y si nosotros sacamos la justificación, amados hermanos, dejamos al pueblo en la carne. Si usted saca la justificación del trazo de las doctrinas que se tienen que enseñar a la iglesia, la deja la iglesia en la carne, y en la carne no va a entrar nadie a ningún lado. El hombre carnal no puede percibir, no puede recibir, no puede entender, no puede ir a ningún lado. ¿Se da cuenta entonces en qué se convierte? Y se convierte en un ciego. ¿Se da cuenta? Y esto que quisieron sacarle o que quisieron agregarle, ¿qué son? Son guías ciegos. Bendito sea el nombre del Señor. Que van a hacer caer en el pozo a los que lo sigan. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros, amados hermanos, el Señor nos ha llamado en este tiempo a ser retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Así. No venga con ideas raras. No, acá no hay por qué poner ninguna idea. Dios no necesita ninguna idea de ningún ministro, de ningún hermano, de ninguna hermana. Dios necesita que nosotros simplemente retengamos lo que Él habló y que seamos fieles en esto hasta el final. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Primera de Timoteo, capítulo 11, el verso 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Acá dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y Pablo le dice a los corintios, le dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Estos eran fieles. Si usted mira a los corintios tenían problemas de carácter, problemas de conducta, pero en todo habían sido enriquecidos. Tenían problemas de conducta, de carácter, pero eran fieles. Porque ahí testifica Pablo y dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Se da cuenta? Entonces eran hermanos que tenían problemas en la carne, pero Pablo sabía que si retenían la palabra, las instrucciones que él le estaba enseñando, iban a lograr salir de su condición. Pero dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Gloria al nombre del Señor. ¿Se acordaban de Pablo? ¿Y de qué se acordaban de Pablo? Se acordaban lo que le había enseñado. No se acordaban si Pablo tenía un defecto o si era malo o si le había dicho algo o si le había sacado algo, no. Se acordaron de Pablo porque Pablo los había instruido. Y dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué.
¿Se da cuenta? Y dice acá, amados hermanos, instrucciones. Se usa estrictamente de órdenes recibidas de un superior y transmitidas a otros con el objetivo de conducir adelante, de guiar adelante, de ir adelante. Instrucción. Se usa estrictamente de órdenes recibidas de un superior y transmitidas a otros con el objetivo de conducir adelante, de guiar adelante y de ir adelante. Esas eran las instrucciones que Pablo le entregó. Dice, instrucciones recibidas ¿de quién? De un superior y transmitidas a otro. ¿Con cuál es el fin? De ir adelante. ¿Se da cuenta? Cristo, que es el superior, era el encargado de transmitir las órdenes a través de Pablo, y Pablo la transmitía a los hermanos para que vayan adelante, para que sigan adelante, para ir adelante. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Y siempre Dios, por medio de las instrucciones, marcó, amados hermanos, el camino al progreso espiritual. Dios, a través de los varones que Él llamó, amados hermanos, y la palabra que trajo a través de los varones que Él llamó, marcó el camino hacia el progreso espiritual. Por eso, amados hermanos, cuando no están los que Dios no llamó, los que Dios no puso, no puede ir el pueblo a ningún lado. No puede marcar el camino al progreso espiritual cuando alguien se pone solo en un ministerio, cuando alguien se pone por ponerse y no tiene un llamado de Dios. ¿Se da cuenta? Pero Pablo había recibido instrucciones de Jesucristo, había recibido la revelación de Jesucristo, y cuando Pablo la entrega a la iglesia lo único que hace ahí es ir adelante. No puede ir atrás a la iglesia. Como decía anoche el hermano, no, atrás ni para tomar envión, dijo. Por eso, amados hermanos, ¿cuál es el secreto de que nosotros podamos ir adelante? De que aquel que recibe las instrucciones la transmita tal como ha sido enseñada. Si no, viene el fracaso espiritual. Porque las instrucciones que Dios entrega son para ir adelante, para marcar el camino al progreso espiritual en el pueblo de Dios. Pero cuando uno viene con una doctrina o con una enseñanza que Dios no se la dio, ¿a dónde lo va a llevar al pueblo? ¿A dónde van a ir los hermanos? ¿A dónde van a progresar espiritualmente las congregaciones? Si Dios no le dio la enseñanza. Y muchos dicen, no, porque Dios me dio esto, porque Dios me dio. Bueno, dale, si Dios te dio, háblalo. Vamos a ver. Si Dios te dio. Si Dios te dio, esa es una instrucción que va a marcar nuestro progreso espiritual. Si no, pero ¿cuál es la necesidad? De hacer tal como ha sido enseñado. Pablo le habló a los Timoteos y le dijo, os alabo, hermanos, porque en todo retenéis las instrucciones tal como las entregué. No cambiaron nada. Gloria al nombre del Señor. ¿Y a dónde fueron? Y fueron al progreso espiritual. Pero mientras no se hace así, miren, le voy a poner dos ejemplos. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, el verso 7 y 8, y dice así, hermano. ¿Me escucha? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Josué, ungido por Moisés, tenía que hacer un trabajo y nos dijo, Josué, haz como a vos te parezca. No sé, ¿no? Como muchos hoy hacen, le chantan la mano arriba de la cabeza a uno y supuestamente lo ungen, le dan un ministerio y allá lo largan y van a hacer como a ellos les parece. Sin embargo, acá cuando Moisés sabía que se iba a ir ya, cuando todo estaba por terminar para él, dice, úngelo a Josué porque él va a entrar. Y Moisés, ¿no? Un siervo obediente y manso de Dios, agarró y le dijo, vení Josué, mira, hacé como se te mandó, hacé como aprendiste, hacé como está escrito en el libro de ley. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que seas prosperado en todo, para que todo te vaya bien. Hacé así. Porque si no sea así, entonces vamos a la carta de Pablo a Filipenses. En el capítulo 4, en el verso 9, dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí,
esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se da cuenta? Si, amados hermanos, si nosotros hacemos como nosotros queremos, si hablamos lo que a nosotros nos parece, si hacemos como a nosotros nos parece, entonces Dios no estará. Dios no estará con aquellos que hagan como ellos quieren. Dios no estará. ¿Se da cuenta? A Josué se le dijo, haced conforme, está escrito en el libro, medita en ella de día y de noche. Haz como se te mandó. ¿Para qué? Para que seas de larga vida, para que seas prosperado en todo, para que todo te vaya bien. ¿Se da cuenta? Y si nosotros, amados hermanos, no hacemos como el Señor nos ha enseñado, si no hacemos de tal manera como el Señor nos ha hablado, nos ha explicado, nos ha enseñado, entonces Dios no estará. Por eso es que en muchas ocasiones los hermanos hacen como quieren en el matrimonio, hacen como quieren en la familia, hacen como ellos quieren, ¿no? en la iglesia, hacen como quieren en un montón de lados, en su trabajo hacen como quieren. Entonces, ¿qué pasa? Dios no está con ellos. ¿Por qué? Haz como se te enseñó. ¿Cómo Dios podrá confiarle algo a un hermano si no hace como Dios le enseñó en las cosas pequeñas que ya le dio? Si tú haces como tú quieres en tu casa, si tú haces como tú quieres en tu vida, entonces ¿qué te va a confiar Dios? ¿Te va a confiar un pueblo? ¿Te va a confiar a alguien, a un pueblo para ponértelo enfrente, para que lo guíe? No te lo va a confiar. Entonces, ve que tiene valor retener la palabra. Dice, hermano, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las enseñé. Porque eso marcó un progreso espiritual, amados hermanos, ir para adelante. Marcó el camino al progreso espiritual. Acá lo encontramos a Josué haciendo como se le mandó. Lea todo el libro de Josué y vea cómo le fue. Es un ejemplo. Vea cómo le fue a Josué. Solamente cuando fue engañado por los gabaonitas, ahí no pudo avanzar. Pero después, Josué cuando se dio cuenta que fue engañado, bueno, ya era tarde, ya había sido engañado, pero bueno, la gracia dice, bueno, ok, resolvé lo que tenés que resolver y seguí. Y siguió. ¿Y cómo terminó Josué? Repartió la tierra. Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya estoy para ser sacrificado, yo ya terminé mi carrera, ahora sigan ustedes, pero fíjese, palabra fiel es esta, digna de ser recibida. Sean retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. No le saquen, no le agreguen, hagan como se les dijo, va a ver que Dios, el Dios de paz estará con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Porque esto lo podemos llevar a todo el ámbito de nuestra vida espiritual. A todo. Usted, fíjese usted, individualmente, ¿es retenedor de la palabra fiel? ¿Ha alcanzado espiritualmente hasta hoy lo que tiene que alcanzar? Y si no lo ha alcanzado, ¿por qué no lo ha alcanzado? Fíjese a dónde está yendo usted. ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Se da cuenta? Porque espiritualmente tendríamos que hoy ser mucho más de lo que somos. Espiritualmente hablando. Ahora, pregúntese a usted, a todos les hablo, pregúntese usted, ¿hasta dónde usted ha obedecido las instrucciones? Y si no ha ido para adelante, es porque usted no ha obedecido a esto. No espera que un ángel del cielo venga y se lo revele, si no es ningún misterio. Yo le decía anoche a un hermano de los que vino de allá, amado hermano, le digo, si Cristo aprendió a obedecer, ¿nosotros no? Si Cristo, el hombre más grande del mundo, aquel que fueron hechas todas las cosas por causa de Él, para Él, los principados, las potestades, todo lo invisible, lo visible fue hecho para Él. Vino y dijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros, amados hermanos, ¿nos vamos a aprender a obedecer? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para no aprender a obedecer? Usted puede estar sentado acá y puede ser un soberbio y un orgulloso y nunca aprender absolutamente nada.
o una soberbia o orgullosa que nunca aprenda nada del consejo que se le da. ¿Pero por qué? Pregúntese, ¿por qué? Y porque usted está resistiendo a la palabra, resistiendo al mensaje. Usted no me resiste a mí. No me resiste a mí, hermano. Resiste, en todo caso, a Dios, a la palabra. Y aquel que resiste, ¿a dónde va? El consejo de Dios. Usted está ahí sentado. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Tiene el Espíritu Santo. Usted puede examinar lo que se le enseña acá y ver si es verdad o es engaño o es mentira lo que está recibiendo. Usted lo puede examinar completa y con toda libertad. Si lo que se le enseña acá es engaño, es mentira o no sirve. Usted lo puede examinar y puede juzgarlo a la luz de la Escritura si lo que se le enseña es o no es, sirve o no sirve, o si se le está agregando o si se le está quitando. ¿Por qué? Porque usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la palabra, usted tiene lo mismo que tengo yo, el Espíritu y la verdad. Lo único que nos diferencia es el don, pero nada más. Pero tiene el Espíritu, yo también. Tiene la palabra, acá está, yo también la tengo. Y yo puedo juzgar lo que se me enseña o que no. ¿Se da cuenta? Yo escucho a todos los hermanos, a todos los predicadores los escucho. Escucho predicaciones y las escucho. Y tomo lo que me sirve. Lo que no sirve, no lo tomo. Y aún las cosas que tomo, las utilizo para compartirlas con ustedes. Porque son útiles. Y lo que no es útil, ¿para qué hablarlo? Pero nosotros, amados hermanos, se nos llamó ¿a qué? A ser retenedor de la palabra fiel. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para nosotros ir hacia adelante. Pablo le llevó instrucciones a los corintios y ellos la retuvieron tal como se le había enseñado. Entonces eso marcó el camino hacia el progreso espiritual. Y eso va a marcar para usted individualmente el camino hacia el progreso espiritual. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Y en las cosas de la carne. Amados hermanos, si usted alimenta la carne, ¿qué se va a presentar? Se va a presentar como un creyente carnal. ¿No eran los corintios creyentes carnales? Bueno, no me diga. Gloria al nombre del Señor. Los corintios eran creyentes carnales y sin embargo tenían toda ciencia y todo conocimiento. Y eran creyentes carnales. ¿Por qué? Porque estaban ocupados en pelearse, en mirar esto, el otro, no, yo soy de aquel, yo soy del otro, no, yo soy de... Eran creyentes carnales. Y estaban descuidando el valor de lo que tenían. Porque ¿a quién tenían? A Cristo. Y ahí aparecen, dice, y estos son de Cristo, dice, y eran los más espirituales. Porque había quienes dijeron, no, yo soy de Cristo, no soy ni de aquel, ni de este, ni del otro, yo soy de Cristo. Y esos eran los más espirituales. ¿Pero qué había entre ellos? Disensiones, peleas, pleitos y todas esas cosas. ¿Se da cuenta? Eran carnales. ¿Pero retuvieron la palabra? Ahí Pablo testifica que la retuvieron. ¿Y para qué la retuvieron? Para marcar el progreso espiritual. ¿Habrán salido de la condición que estaban? Yo estoy seguro que sí. ¿Usted podrá salir de la condición que usted está? Seguro que sí, si retiene la palabra. Si retiene las instrucciones tal como se le enseñó. Si usted se mira al espejo y dice, no, la verdad que el pastor tiene razón. Tiene razón. Así que vamos a hacerlo como Dios dice. Y ahí comienza a cambiar. ¿Amén? Nos habló ayer anoche de la oración. Y bueno, mire. Dice Pablo, orá en todo tiempo. Orá en todo tiempo. Entre tanto que voy, ocúpate de qué? De la lectura, la exhortación y la enseñanza, dice. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Entonces, ocupémonos de las cosas que tienen valor. Estamos en medio de este mundo. Es más, estamos en medio de este país, en medio de este sistema, que todo lo que este sistema regala y da, o ofrece, porque no regala nada, ofrece, ¿para qué es? Para que usted pierda todo lo que es espiritual. Para que usted se muera espiritualmente.
¿Vamos a permitir que este sistema se salga con la de él? Y que nos mate a nosotros espiritualmente y que no me mate a mí, porque no solamente me puede matar a mí, no puede matar a todos ustedes. ¿Se da cuenta? Si mata a uno, lo mata a todos después, espiritualmente. Puede matar al padre y a los hijos, a la familia, espiritualmente. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿para qué poner la mirada en algo que no tiene valor, que es pasajero? Utilicemos todo lo que tenemos para la obra de Dios. Utilicemos todo lo que tenemos, aún nuestras propias fuerzas, para servir a Dios hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro, amados hermanos. Hubo uno de los reformadores, amados hermanos, que se llamó John Knox, que en el lecho de muerte predicó el Salmo 9. 9 horas estuvo predicando en frente de todos los ministros que estaban a él. Y antes de morir, cuando exhaló el último aliento, gritó estas palabras como pudo. ¡Vivan para Cristo!, dijo, y murió. Alabado sea el nombre del Señor. Un hombre que no le había tenido miedo a nadie y a nada. Que había enfrentado a sacerdotes, había enfrentado a católicos, había enfrentado a la muerte y no le tuvo miedo absolutamente a nada. Y cuando murió dijo, vivan para Él. Y se murió. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo habrá terminado la carrera delante de Dios este? Con gloria. ¿Y cómo terminaremos nosotros la carrera? Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, tengan en cuenta algo, que si usted no lo obedece, atrás de usted está alguien que va a obedecer. Que si usted no lo quiere, va a venir alguien que lo va a querer y lo va a tomar. Y va a ocupar el lugar que es suyo, lo va a ocupar, eso es seguro. Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo, venga a ser descalificado. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Que Dios haga con todo, pero que a mí no me deje afuera. Que a nadie deje afuera. Dios no deja afuera a nadie. La oportunidad le da a Dios para todos. Y está aquel que aprovecha la oportunidad y está aquel que desperdicia la oportunidad. ¿Amén? Gloria al nombre del Señor. ¿Se entendió, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, meditemos en esta palabra, amados hermanos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar también con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nos ponemos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Oramos, hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora te pedimos y te rogamos, Señor, que esta no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir a nosotros al 100%. Que tu Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, que es espíritu y es vida, produzca en cada uno de nosotros al 100%. Que esta palabra marque, Señor, el camino hacia el progreso espiritual en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por esta hora, Señor. Ahora estamos frente de la mesa, Señor. Ahora vamos a hacernos uno contigo, Señor mío. Que en este día, Señor, podamos comprender el valor de poder hacernos uno contigo en esta mañana, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar al Señor, a adorarlo y vamos a preparar nuestros corazones para participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.